6:36 en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página. Les contamos que más de 128.000 personas han visitado la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Las puertas del templo apenas cerraron durante 2 horas desde su apertura el día miércoles para dar paso a las multitudes que no han dejado de llegar. El acceso a la capilla está fuertemente controlado. Los fieles deben pasar por medidas de seguridad similares a las de un aeropuerto, mientras policías y soldados resguardan cada lado del Vaticano. La capilla ardiente se mantendrá hasta hoy en la noche. Este sábado se celebrará el funeral del Estado con la presencia confirmada de importantes líderes mundiales. Italia espera la llegada de hasta 170 delegaciones extranjeras y ha reforzado la seguridad en Roma, incluyendo cierres de calles y estrictos controles de seguridad. El entierro del Papa Francisco será este mismo sábado en la Basílica de Santa Marta la Mayor en Roma, como él lo pidió, y será el primer pontífice enterrado fuera del Vaticano en más de un siglo. El Vaticano informó que por ahora no se anunciará la fecha del cónclave para mantener el foco en las exequias. Amigos, tenemos a esta hora un contacto en vivo desde Roma con nuestro primer invitado esta mañana en Primera Página. Se trata del padre Leonardo Cardosa, doctor en Sagrada Liturgia y especialista en sede apostólica vacante y cónclave. Padre, muy buenos días. Nos complace saludarle a esta hora desde Caracas para conocer todos los detalles del procedimiento que sigue ahora con el funeral de Estado del Papa Francisco. Buenos días. Buenos días, el gusto es mío poder estar con ustedes y compartir un poco sobre lo que es la sede apostólica vacante y precisamente lo que será en los próximos días, ya mañana el funeral del Santo Padre y luego el cónclave. Bueno, muy interesante que nos acompañe a esta hora, además está muy cerca de la Basílica de San Pedro, está ubicado próximo a la Ciudad del Vaticano. Quisiera en primer lugar consultarle cuál es el ambiente que se ha vivido allí con esta gran cantidad de fieles que se han acercado al féretro del Padre que ha estado durante estos días dentro de la Basílica de San Pedro para que muchas personas se acerquen a darle el último adiós. ¿Cómo ha visto el ambiente? Sí, mira, podría decirte que prácticamente el mundo se ha venido a Roma. El mundo se ha venido a Roma para despedir al Santo Padre, para quizás tener al menos un minuto, ¿no? 30 segundos de frente de sus restos mortales después de hacer una fila muy larga, quizás de horas, grandes esperas, pero que al final vale la pena poder llegar al frente de los restos mortales del Santo Padre, decirle gracias, quizás una lágrima, quizás una oración. Son muchísimos sentimientos que te puedes encontrar aquí en la ciudad de Roma, precisamente en las inmediaciones de la Ciudad del Vaticano, de toda la gente que no solo es cristiana, gente que le agradece al Papa Francisco por haber sido un impulsor de la paz, por haber sido un nuevo San Francisco de Asís, de quien precisamente él tomó su nombre para el pontificado. Y pues, por supuesto ya las calles de Roma están preparadas, sobre todo en las inmediaciones del Vaticano, para lo que será mañana, en la mañana, a las 10 de la mañana, el funeral del Papa Francisco. Y te puedo decir que ya se está llenando, más de ver a la gente que está entrando a la basílica para verlo antes de que el féretro sea cerrado, ya las calles se están llenando con gente que empieza a ocupar un lugar, a poner su silla, a prepararse para tener mañana quizás el mejor puesto para la celebración de la misa exequial. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se han tomado específicamente para este momento tan importante? El Vaticano confirmó la presencia de 50 jefes de Estado y de 10 monarcas de varios países del mundo, por lo que se incrementan las medidas de seguridad. Sin embargo, también cabe la pregunta sobre los cambios que hizo el pontífice durante estos 12 años también, porque quizás tenemos ciertos cambios respecto a funerales de otros papas que murieron en el pasado. ¿Cuáles son en específico y también las medidas que se han adoptado para este funeral de Estado? Sí, comienzo con lo último. Mira, las medidas, te puedo decir que de todo el tiempo que llevo acá viviendo en la ciudad de Roma, nunca había visto, ni siquiera durante el funeral de Benedicto XVI, nunca había visto un sistema de seguridad tan grande, tan extenso, tan organizado. Prácticamente toda la ciudad de Roma está blindada, no solo porque se tiene que llevar a cabo el funeral del Santo Padre, sino porque, como ya bien sabemos, el Santo Padre Francisco ha decidido ser sepultado en la Basílica de Santa María Mayor. Esto quiere decir que después de celebrar el día de mañana, en la mañana, la misa exequial, habrá que hacer esta procesión de traslado
que, como ya nos han hecho saber también los medios de comunicación, la sala de prensa de la Ciudad del Vaticano tendrá un recorrido de 6 kilómetros, un recorrido de 6 kilómetros que atravesará las principales calles de la ciudad. Y cuando te digo las principales calles de la ciudad, solo con esto podrás entender un poco, digamos, la importancia de la procesión. Va a pasar precisamente por el frente del Coliseo, que es el monumento más importante de la ciudad de Roma, junto con la Basílica de San Pedro. Un poco para comentarte de las modificaciones, de los cambios que el Papa Francisco hizo precisamente para su funeral, es la simplificación de los ritos, que ya los comenzamos a ver con lo que fue la autenticación de la muerte el día miércoles en la mañana, luego el día martes en la tarde, perdón, y luego el día miércoles en la mañana la procesión que lo llevó desde su casa, desde la Casa Santa Marta, hasta el altar de la confesión en la Basílica de San Pedro. Y de igual modo, mañana también veremos unos ritos mucho más simples, una misa exequial que se va a parecer mucho a lo que es la exequia o la sepultura de un obispo diocesano, como un obispo en Venezuela, ¿no? Que pueda fallecer y se le hace su misa exequial en la catedral, será muy parecida. Ahora, yo me pregunto dónde van a estar situados los jefes de Estado, porque teníamos entendido que no iba a haber un pase demasiado exclusivo para que ellos tuvieran un momento privado con el Papa, sino que esta vez es diferente. Y también preguntarte sobre los familiares del Papa. Entendemos que un sobrino pudo llegar con la ayuda de financiamiento privado, pero también si hay más familiares para el funeral de Francisco. Sí, mira, creo que el familiar más esperado del Papa Francisco y que sin embargo no lo hemos podido ver por ningún lado. Yo estuve en primera fila el día de la procesión que lo llevó a la Basílica de San Pedro. Me esperaba ver a su hermana precisamente, que sabemos que también está avanzada en edad, ¿no? Es ya una persona anciana, una persona mayor, pero digamos que tenemos la esperanza de poder ver a su hermana también allí, muy cerca del altar mayor mañana en el día del funeral, pero no está confirmado por ningún lado que ella haya llegado a Roma. Con respecto a los jefes de Estado, exactamente no habrá quizás mucho el privilegio, pero se sabe ya que estarán en lo que es el atrio de la Basílica de San Pedro, donde se va a llevar a cabo la celebración del funeral. Van a estar allí quizás muy similar a lo que fue el funeral de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, con excepción, que es lo que tú muy bien has dicho, han reducido un poco lo que han sido las visitas muy privadas a los restos mortales del Papa Francisco, sino más bien en común con todo el pueblo que está entrando a la Basílica de San Pedro. Bien, estimado, muy interesante lo que nos comenta, padre, en este proceso tan complejo que ha sido además la noticia de la pérdida del Santo Padre Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Yo creo que Argentina también está muy conmocionada en este momento ante el fallecimiento de él. Y yo quisiera también consultarle a usted cómo lo han vivido ya a lo interno, como parte de la Iglesia Católica, como miembros también de diferentes misiones, de ministerios. ¿Qué se siente en el ambiente dentro de lo que respecta a sacerdotes, a personas que hacen vida también en Roma, que pueden ser de otras partes del mundo? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de poder servir por 4 años en lo que es la liturgia, precisamente lo que estudié acá en Roma, en la Basílica de San Pedro, entrar en contacto directo con este servicio, con el Santo Padre Francisco, y sobre todo el sentimiento que veo en muchas personas, no solo sacerdotes, sino católicos, los católicos de la ciudad de Roma, los católicos del mundo entero, y no solo católicos, es un sentimiento de agradecimiento. Un sentimiento quizás también de expectativa, porque el Papa Francisco fue un gran revolucionario para la Iglesia, hizo a la Iglesia mucho más humana, mucho más cercana, hizo a la Iglesia también mucho más un instrumento de paz. Y entonces allí es donde está la expectativa de la continuidad precisamente a este principio que yo he identificado del Papa Francisco y que creo que es al final lo que también todos nosotros sentimos, ¿no? Queremos una Iglesia que siga abriéndose mucho más a la humanidad. Queremos una iglesia que siga teniendo mucho más ese sentimiento de cercanía, de pobreza evangélica que el Papa Francisco manifestó, como también lo hizo hace 800 años San Francisco de Asís. Y creo que ese es el sentimiento que hoy vive toda la iglesia y todas las personas que, como te digo, no solo católicos, el mundo entero está aquí en Roma para despedir al Papa Francisco con mucho sentimiento de tristeza, pero también diciéndole gracias por todo lo que durante estos 12 años pudiste hacer por la humanidad. Nos quedamos precisamente con ese mensaje y con la sensibilidad que mostró Francisco a lo largo de sus 12 años
de pontificado, también la defensa de los más perjudicados socialmente, las guerras también en el mundo, se refirió a eso muchas veces, y también que detengan a los hombres de la guerra, como lo dijo en varias oportunidades, pero así pudiéramos pasar toda la mañana hablando de los pronunciamientos que tuvo Francisco en pro del bienestar de las personas y de los cristianos. Padre, seguimos conversando con usted en la próxima parte. Quiero profundizar respecto al proceso de elección del próximo pontífice, de lo que va a ser el cónclave estimamos unas 2 semanas luego de el funeral y los días de duelo, pero también lo que tiene que ver con la sede vacante, qué pasa en este tiempo de espera. Son las 6:47 minutos, estamos conversando con el padre Leonardo Cardosa, doctor en Sagrada Liturgia y especialista en sede apostólica vacante y cónclave. Desde Roma nos acompaña en este contacto en vivo y exclusivo para Primera Página para saber todos los detalles de lo que está pasando en la Santa Sede. Vamos a la pausa, 6:48. Ya volvemos con minutos en Caracas, 12:50 en Roma. Seguimos conversando con el padre Leonardo Cardosa, doctor en Sagrada Liturgia, especialista en sede apostólica vacante y cónclave, a propósito del funeral de Estado del Papa Francisco que va a celebrarse o se va a realizar este sábado en la Plaza de San Pedro. Padre, regreso con usted para preguntarle sobre las peticiones que hizo en última instancia antes de morir el Papa Francisco, el cambio de lugar para enterrarlo, que va a ser en la Basílica de Santa María la Mayor, y también lo que tiene que ver con los detalles que pidió expresamente para su tumba. ¿Cuáles son? Sí, mira, como te decía en la sección anterior, ¿no? El Papa Francisco ha querido un funeral muy sencillo, un funeral muy similar al de un obispo en cualquier iglesia del mundo, pero más allá de ello nos hemos llevado también algunas sorpresas después que se dio lectura a su testamento. Como por ejemplo, una cosa muy particular, el día de mañana, cuando ya el féretro llegue a la Basílica de Santa María la Mayor, donde precisamente será sepultado el Papa Francisco, lo recibirá al ingreso de la basílica un gran número de pobres, un gran número de personas en necesidad económica, en necesidad física, con diversas precariedades que le han acompañado también a él y al cual él fue muy cercano durante su pontificado. Creo que esto es algo muy significativo, algo que digamos que quiere todavía manifestar aún más esa cercanía que tuvo el Papa Francisco con los más alejados o los más discriminados de la sociedad, quizás por circunstancias que muchas veces ni siquiera se escogen, sino que tocan vivirlas, corresponden en la vida. Otra cosa que es importante saber, que apenas se reveló el día de ayer en la mañana, es que precisamente la capilla donde fue elaborado el sepulcro, donde reposarán los restos mortales del Papa Francisco para la posteridad, está ubicada precisamente al lado de la capilla de la Salus Populi Romana, que es esa virgencita que quizás todos vimos muchísimas veces cada vez que el Papa Francisco iba a un viaje apostólico y dejaba la ciudad de Roma, pero también cuando regresaba. Y en efecto, el día que salió del hospital con su convalecencia y todo, antes de entrar a la Casa Santa Marta, quiso ir de nuevo precisamente allí a la capilla de la Salus Populi Romana para despedirse, y así lo hemos visto todos porque fue la última vez que en efecto saludó, visitó a la Virgen Santísima, pero nos hemos enterado ayer en la mañana que reposará justo al lado de esa capilla, es decir, al lado de esa Virgen que él tanto amó y ama ahora en el encuentro eterno del cielo durante todo su pontificado. Qué interesante saber esto, no teníamos ese detalle en particular, le agradezco porque nos los comparta, entendemos el simbolismo que tiene esto también en este momento sensible y también lo que significaba para el Papa, como usted nos ha explicado. Ahora, después del funeral comienzan varios días de duelo en el Vaticano y comienza a prepararse algo que todo el mundo tiene en el foco en este momento, que es el cónclave en la Capilla Sixtina, que de hecho va a cerrar a partir de este lunes. ¿Cuáles son los pasos siguientes y en qué consiste el cónclave en particular para saber quién va a ser el sucesor del pontífice? Sí, mira, más allá de saber que el decano del Colegio Cardenalicio mañana presidirá el funeral del Santo Padre y allí estará precisamente todo el Colegio Cardenalicio. En efecto, como ya sabemos, el cardenal Porras llegó el día de ayer a la Ciudad del Vaticano porque forma parte de ese Colegio Cardenalicio. Más allá de saber que se llevará a cabo este funeral, la primera y la tarea más importante del Colegio de Cardenales es el cónclave, es decir, elegir
lo más pronto posible un nuevo sucesor del apóstol Pedro. En estos días hemos ya podido ver cómo se están llevando a cabo los preparativos también del cónclave. En efecto, una sorpresa, digámoslo así, que pudimos observar ayer en la mañana, eran algunas personas que trabajan, por supuesto, para el Vaticano, que ya comenzaban a inspeccionar lo que es el techo de la Capilla Sixtina, donde será instalada la chimenea que luego anunciará al mundo a través de la fumata blanca la elección de un nuevo papa. Ya los cardenales están también llevando a cabo las reuniones de preparación para el cónclave. Se espera, aunque no está establecido todavía, pero se espera que lo más pronto posible, es decir, si no entre hoy o mañana, que seguramente no será así, pero inmediatamente después de la celebración del funeral, se anuncie el inicio del cónclave, la fecha del ingreso en la Capilla Sixtina, que es muy probable que se lleve a cabo el 5 de mayo, no antes, porque después del entierro del Santo Padre, que será el día de mañana, se tienen que celebrar, como acostumbramos también nosotros en nuestras ciudades y en nuestro mundo católico, los 9 días de misa por su eterno descanso. Finalizado ese 9º día, es decir, al 10º día, el 5 de mayo, ya podría iniciar el cónclave. Sabemos que hay mucho secretismo dentro de este proceso, pero ¿qué podemos decir respecto a las expectativas que hay para la elección y también los cardenales papables? Aunque también es importante decir que esto quizás es muy impredecible, ¿no? Siempre hay sorpresas dentro del cónclave y al final, como pasó en el cónclave pasado, Francisco no aparecía en los análisis de la prensa italiana ni del mundo, simplemente fue una sorpresa. Y también, como se considera, fue la decisión de Dios que él fuera el líder de la Iglesia Católica durante estos años. Pero, ¿qué podemos decir respecto a las informaciones y lo que puede pasar dentro de esos días? Y para un cristiano católico y también pues para la Iglesia Universal, para la Iglesia del Vaticano, el verdadero protagonista del cónclave es el Espíritu Santo. Y así también nosotros lo creemos, lo hemos creído con la elección del Papa Francisco y lo creeremos también seguramente con la elección del próximo Papa. Más allá también de pensar en esto, en el, como tú decías, el secretismo, el misterio, una cosa que hoy permite ya que el cónclave no sea tanto un gran misterio, un secreto, es precisamente la evolución de los medios de comunicación, porque desde al menos las últimas elecciones del siglo pasado, a mitad del siglo pasado, como Pablo VI, Juan Pablo I sobre todo, algunos momentos del cónclave ya son transmitidos porque pueden ser públicos. Nosotros, por ejemplo, veremos seguramente la celebración de la misa Pro Eligendo Romano Pontífice o la misa del Espíritu Santo, como se llamaba en el pasado. Vamos a ver también la transmisión de la procesión del ingreso en el cónclave con el canto de las letanías y el famoso canto del himno Veni Creator Spiritus, ¿no? Esa invocación al Espíritu Santo para que asista a los cardenales electores durante la elección. Y por supuesto, cuando ya se lleve a cabo la elección del Santo Padre, vamos a poder también ver, como en las últimas elecciones papales, su primera bendición, su primera aparición precisamente allá en el fondo, en el balcón central de la Basílica de San Pedro y el inicio de su ministerio petrino, como se dice. Para hablarte un poco de lo que son las expectativas de quién podría ser el próximo Papa, hay muchísimos que figuran como candidatos. Está el cardenal Pietro Parolin, ya secretario de Estado en el tiempo del Papa Francisco, ex nuncio apostólico en Venezuela. Está el cardenal Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia. Está el cardenal Tagle, que proviene de las Islas Filipinas. El cardenal Omani, proveniente de los Estados Unidos. Varios cardenales italianos, cardenales de todas partes del mundo. Pero que, como tú también indicabas, ¿no? En Roma hay un refrán muy famoso y dice: quien entra como papa al cónclave, es decir, quien es candidato, sale como cardenal. No sucedió así precisamente en el cónclave que eligió a Benedicto XVI, porque el cardenal Ratzinger esa vez era el cardenal preferido, sí. Era el cardenal, digamos, que todos esperaban que se convertiría en el papa, y así lo fue. Con el Papa Francisco, con Jorge Mario Bergoglio, quizás fue un poco diverso porque no estaba en el primer lugar, pero sin embargo formaba parte de la lista. Bien, padre, muchísimas gracias por todos los detalles que nos amplía. Yo quiero preguntarle, para finalizar, si ha visto presencia de venezolanos al margen de la delegación religiosa que pueda ir desde nuestro país, pero también de fieles venezolanos que estén despidiendo en este momento al Papa Francisco y quieran estar este sábado en el funeral. Sí, se ven venezolanos, se escuchan las voces de los venezolanos, digo, porque a veces va uno caminando y entonces reconoce ese acento, reconoce
ese saludo. También, en efecto, tuve la oportunidad de compartir con otro medio de comunicación del exterior y precisamente allí el productor es un venezolano, ¿no? He visto también muchas personas que conozco de Venezuela que han tenido la oportunidad no solo de venir o de vivir en Roma, sino precisamente de coincidir en este momento en un viaje que hicieron para acá y entonces, bueno, pudieron también pasar a darle este último saludo al Papa Francisco. Creo que también como venezolanos tenemos esa comunicación, ese sentimiento de pertenencia con la Iglesia Católica. Creo que para Venezuela también el Papa Francisco fue una persona muy, muy cercana, ¿no? A pesar de que no tuvimos la posibilidad de una visita apostólica a nuestro país en Venezuela, el Papa Francisco nunca dejó de estar cercano a nosotros a través del Cardenal Porras, a través de nuestros delegados, a través de nuestros representantes. Aquí también estuvo siempre allí presente y creo que eso hoy como venezolanos se lo agradecemos. Y no podemos olvidar, por supuesto, los nombramientos y la canonización de José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Fue muy especial Así también es. al finalizar su vida y su pontificado. Así, creo que por este elemento, por este factor, la historia de Venezuela le va a agradecer al Papa Francisco por la eternidad, para siempre, porque nos dio la gracia que tanto esperábamos de poder tener en los altares no solo de Venezuela, sino del mundo entero como santo a José Gregorio Hernández y ahora también a la madre Carmen Rendiles. Muchas gracias por su tiempo, padre, por acompañarnos estos minutos en Primera Página, en exclusiva para toda Venezuela y conocer los detalles de lo que está pasando en la Santa Sede con el funeral y también con este proceso, pues, que es bastante riguroso. Gracias, padre. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y una cosa importante, me despido solo con esto. El cónclave no es solo un acto que le corresponde al Colegio de los Cardenales. En el cónclave participa también toda la Iglesia a través de la oración. Hagámoslo como cristianos católicos, hagámoslo como humanidad, mandando quizás, ¿por qué no?, esta buena vibra para que tengamos también un gran sucesor de San Pedro y del Papa Francisco en los próximos días. Muchísimas gracias. El padre Leonardo Cardosa con nosotros en vivo desde Roma con los preparativos del funeral de Estado del Papa Francisco este sábado en la Plaza de San Pedro y también el inicio de los preparativos para el cónclave, el proceso que sucederá y traerá consigo la elección de un nuevo pontífice. Gracias a él por su tiempo.